Trueno se detuvo en seco frente al granero, el pelo del cuello erizado como nunca Miguel lo había visto. El perro no ladraba, no gruñía, simplemente observaba fijamente la viga de madera del techo, esa misma que había sostenido la estructura desde que su abuelo construyó el lugar hacía más de 80 años. Miguel siguió la mirada del animal y entonces la vio, enroscada perfectamente en la madera oscurecida por el tiempo, una serpiente de cascabel que parecía estar descansando bajo los últimos rayos del sol de la tarde. No era la primera vez que Miguel veía serpientes en su rancho. En las tierras áridas de Durango, las víboras de cascabel eran tan comunes como los nopales y los mezquites. Pero algo en la postura de Trueno le indicaba que esto era distinto. El perro retrocedió 3 pasos, se sentó y no apartó los ojos de la viga. Miguel observó durante varios minutos, esperando que la serpiente se moviera, pero el animal permaneció inmóvil, enroscado en el mismo punto exacto donde la viga se unía con el poste central del granero. La mañana siguiente trajo consigo el mismo espectáculo. Miguel salió de su casa al amanecer para alimentar a las gallinas cuando notó que Trueno ya estaba frente al granero en la misma posición de ayer. La serpiente seguía ahí, enroscada en la viga, como si ese fuera su lugar designado en el mundo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En sus 42 años viviendo en ese rancho, jamás había visto a una serpiente quedarse en el mismo sitio 2 días seguidos. Durante 3 días más, el patrón se repitió. Cada mañana, cada tarde, la serpiente estaba ahí. Trueno se sentaba a observarla, y Miguel comenzó a sentir que había algo profundamente antinatural en todo aquello. La 4ª noche no pudo dormir. Se levantó cerca de la medianoche y caminó hasta el granero con una linterna. La serpiente estaba ahí, enroscada en la oscuridad, sus escamas brillando levemente bajo la luz de la luna que se filtraba por las rendijas del techo. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciéndonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo nos motiva a seguir trayendo más relatos increíbles, pero lo que Miguel estaba por descubrir esa noche cambiaría no solo su vida, sino la historia documentada de toda la región. Miguel decidió que necesitaba deshacerse de la serpiente, no por miedo, sino porque su comportamiento estaba perturbando la paz de su hogar. Tomó una vara larga y con cuidado intentó mover al animal. La serpiente se desenroscó lentamente, deslizándose por la viga hasta desaparecer en la oscuridad del techo. Miguel esperaba que eso fuera el fin del asunto, pero cuando iluminó el lugar exacto donde la serpiente había estado enroscada durante días, notó algo que nunca había visto antes. La madera de la viga tenía una marca. No era el desgaste natural del tiempo, sino algo deliberado, tallado con precisión. Miguel acercó la linterna y su corazón comenzó a latir más rápido. Era una cruz, pequeña pero perfectamente simétrica, rodeada por lo que parecían números. Tomó su celular y sacó una fotografía. Los números decían 1875, 3.2, N. Trueno comenzó a ladrar. No era su ladrido habitual de alerta, sino algo más urgente, casi desesperado. El perro corría en círculos alrededor del poste central del granero, arañando la tierra con sus patas delanteras. Miguel bajó de la escalera improvisada y observó el comportamiento del animal. Trueno se detuvo justo debajo de donde había estado la serpiente y comenzó a cavar. Miguel se arrodilló junto al perro y apartó a Trueno suavemente. Comenzó a cavar con sus propias manos, sintiendo la tierra fresca y suelta entre sus dedos. No tuvo que profundizar mucho. A unos 30 centímetros bajo la superficie, sus dedos tocaron algo que no era tierra ni piedra. Era metal, frío y duro. Con cuidado, excavó alrededor del objeto hasta poder liberarlo.
Era una caja de hojalata, del tamaño de una caja de zapatos, oxidada pero sorprendentemente intacta. Miguel llevó la caja a su casa, sus manos temblando levemente, mientras Trueno lo seguía de cerca. En el corredor, bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo, Miguel limpió la tierra de la superficie de la caja. Había una inscripción grabada en la tapa, letras que el tiempo había intentado borrar, pero que aún eran legibles. Para Miguel Santos, cuando el guardián señale el camino. El mundo de Miguel se detuvo. Ese era su nombre completo. Miguel Santos. Su abuelo también se llamaba Miguel Santos, y su bisabuelo antes que él. La caja había estado enterrada desde 1875, casi 150 años, y estaba dirigida a alguien con su nombre exacto. Con manos temblorosas, Miguel abrió la caja. Dentro había 3 cosas. La primera era una fotografía en blanco y negro, amarillenta y frágil. Mostraba a un hombre de pie frente a lo que parecía ser una mina, vestido con ropa de época, sombrero de ala ancha y botas altas. El hombre se parecía increíblemente a Miguel, los mismos ojos hundidos, la misma mandíbula cuadrada. Al reverso de la fotografía, escrito con tinta desvanecida, decía: Miguel Santos Guerrero, propietario de la Providencia, 1875. La segunda cosa era un mapa, dibujado a mano en papel pergamino, mostrando lo que parecía ser el terreno del rancho. Había una X marcada en un punto específico y al lado, escritas con caligrafía elaborada, las palabras cámara sellada, 3.2 varas al norte del guardián. La tercera cosa era una carta, doblada cuidadosamente, sellada con lacre rojo que se había quebrado con el tiempo. Miguel la desdobló con cuidado extremo y comenzó a leer. La carta estaba dirigida a mi descendiente Miguel, y explicaba una historia que parecía sacada de una novela, pero que Miguel intuía era terriblemente real. Su tatarabuelo, el hombre de la fotografía, había sido el dueño de una de las minas de oro más productivas de Durango en la década de 1870. La mina, llamada La Providencia, había producido cantidades significativas de oro durante casi 3 años. Pero en 1875 habían llegado hombres poderosos de la Ciudad de México, representantes de empresas extranjeras con conexiones gubernamentales, exigiendo que Miguel Santos Guerrero vendiera la mina por una fracción de su valor real. Su tatarabuelo se había negado. Una semana después, la mina fue declarada cerrada por orden gubernamental, supuestamente debido a condiciones inseguras, que nunca se especificaron. Todos los registros oficiales de propiedad fueron confiscados. Los trabajadores fueron amenazados y dispersados. Y Miguel Santos Guerrero, después de esconder el oro que había extraído en los últimos meses, desapareció en las montañas con su familia, estableciéndose en lo que ahora era el rancho de Miguel. La carta terminaba con instrucciones específicas. He marcado el lugar con el símbolo de nuestra fe. El guardián natural de este tesoro señalará el camino cuando el tiempo sea correcto. El oro está enterrado a 3.2 varas al norte de donde reposa el guardián. Usa estos recursos para recuperar lo que nos fue robado. Los documentos que prueban nuestra propiedad están sellados junto con el oro. Miguel releyó la carta 3 veces, su mente procesando la información. El guardián. La serpiente había sido el guardián, marcando el lugar durante días, esperando que alguien finalmente prestara atención. Y 3.2 varas al norte significaba aproximadamente 3 metros hacia el norte desde el poste central del granero. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando Miguel tomó una pala y regresó al granero. Trueno lo seguía de cerca, moviendo la cola pero manteniéndose alerta. Miguel midió cuidadosamente 3 metros hacia el norte desde el poste central y comenzó a cavar.
La tierra estaba dura, compactada por décadas de pisadas y tiempo, pero Miguel excavó con determinación renovada. A 1 metro de profundidad, su pala golpeó algo sólido. No era piedra, era madera. Miguel cavó alrededor, descubriendo lo que parecía ser una tapa de madera reforzada con metal. Usando la pala como palanca, logró levantar la tapa, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Miguel tomó su celular, activó la linterna y con trueno esperando arriba, comenzó a descender. La escalera era de madera resistente, sorprendentemente sólida después de tantos años. Bajó aproximadamente 3 metros hasta que sus pies tocaron suelo firme. Se encontraba en un túnel, no muy alto, tal vez 2 metros, pero lo suficientemente ancho para que 2 personas caminaran lado a lado. Las paredes del túnel estaban reforzadas con vigas de madera y piedra, un trabajo de ingeniería impresionante para la época. Miguel siguió el túnel, que se extendía hacia el norte, exactamente en la dirección que el mapa había indicado. El aire era fresco y sorprendentemente limpio, sugiriendo que había algún sistema de ventilación, probablemente oculto en algún lugar del rancho. Después de caminar unos 50 metros, el túnel se abría en una cámara más grande. Miguel iluminó el espacio y sintió que sus piernas casi cedían. La cámara era circular, de aproximadamente 6 metros de diámetro, con el techo arqueado sostenido por columnas de piedra. Pero lo que captó su atención fueron las cajas. Docenas de cajas de madera, apiladas ordenadamente contra las paredes, cada una marcada con números y fechas. Miguel se acercó a la caja más cercana y la abrió con cuidado. Dentro, envueltos en tela encerada que había sobrevivido el paso del tiempo, había lingotes de oro. No eran grandes, cada uno del tamaño de una barra de jabón, pero eran pesados y numerosos. Miguel abrió otra caja y otra más. Todas contenían oro, algunas en lingotes, otras en pepitas sin procesar, todas cuidadosamente preservadas. En el centro de la cámara había una mesa de madera maciza. Sobre ella, protegidos por una caja de vidrio que mostraba signos de haber sido sellada herméticamente, había documentos. Miguel levantó cuidadosamente la tapa de vidrio y tomó el primer documento. Era una escritura oficial, con sellos del gobierno de Durango, fechada en 1873, que establecía a Miguel Santos Guerrero como el único propietario legal de la mina La Providencia y de las tierras circundantes, un área que, según el documento, abarcaba más de 2.000 hectáreas. El siguiente documento era aún más impresionante. Era una concesión minera otorgada por el gobierno federal, dando a Miguel Santos Guerrero derechos exclusivos de extracción en toda la región por un periodo de 99 años. El documento estaba firmado y sellado oficialmente con fechas y referencias legales que no dejaban lugar a dudas sobre su autenticidad. Había más documentos. Contratos de venta de oro a casas de cambio de la Ciudad de México, recibos de pago, reportes de producción mensual que mostraban cantidades impresionantes de oro extraído y, lo más importante, un reporte oficial de un inspector gubernamental de 1875 que declaraba que la mina estaba en perfectas condiciones operativas, contradeciendo directamente la orden de cierre que había llegado una semana después. Pero el documento más devastador era una carta oficial del Ministerio de Fomento, fechada en 1875, ordenando el cierre inmediato de la Providencia y la confiscación de todos los registros de propiedad, firmada por funcionarios cuyo poder había sido absoluto en aquella época. Al margen de la carta, escritas con la letra de su tatarabuelo, había anotaciones que decían: presionado por la compañía inglesa Richardson, ofrecieron 200 pesos por lo que vale 200,000. Me negué. Ahora me quitan todo, pero no encontrarán esto.
Miguel fotografió cada documento con su celular, sus manos temblando por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Esta no era solo una historia familiar, era evidencia de una de las muchas injusticias cometidas durante el Porfiriato, cuando los pequeños propietarios mexicanos fueron sistemáticamente despojados de sus tierras y minas para beneficiar a empresas extranjeras con conexiones políticas. Estaba tan absorto en los documentos que no escuchó los pasos arriba hasta que fue demasiado tarde. Las voces llegaron primero, masculinas y autoritarias, seguidas por el ladrido furioso de trueno. Miguel guardó rápidamente varios documentos clave en su camisa y apagó la luz de su celular, escondiéndose detrás de una de las columnas de piedra. Luz artificial iluminó el túnel. Miguel escuchó voces acercándose, al menos 3 hombres diferentes. Sus conversaciones eran claras en el silencio del subterráneo. «Está aquí. Tiene que estar aquí», decía una voz que sonaba educada pero fría. Las escrituras de su propiedad mencionan un granero construido en 1875. No puede ser coincidencia. «Don Ricardo», respondió otra voz más ruda, «el perro está enloquecido arriba. Alguien ha estado cavando recientemente. Busquen todo. Si Santos está aquí, encuéntrenlo. Si encontró algo, necesito saberlo ahora». Miguel sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharían. Estos hombres sabían sobre la mina, sobre los documentos, sobre todo. ¿Pero cómo? ¿Y quién era este Ricardo? Los hombres entraron a la cámara. Miguel contó 3 figuras. El primero era un hombre mayor, tal vez de 60 años, vestido con un traje caro que parecía completamente fuera de lugar en el ambiente polvoriento del subterráneo. Los otros 2 eran más jóvenes, con ropa casual pero cara, ambos con expresiones duras y miradas que escudriñaban cada rincón. «Dios mío», susurró el hombre del traje, Ricardo, al ver las cajas. «Es real. Todo es real. 150 años y todo sigue aquí». Uno de los hombres más jóvenes abrió una caja y silbó al ver el oro. El otro se dirigió directamente a la mesa con los documentos. Miguel observaba desde su escondite, apenas respirando. «Jefe, aquí están los documentos», dijo el hombre junto a la mesa. «Las escrituras originales. Esto es una bomba. Si estos documentos se hacen públicos, nuestra familia recuperará lo que le pertenece», interrumpió Ricardo con voz firme. «Mi tatarabuelo, Jonathan Richardson, compró legalmente esa mina. El hecho de que ese mexicano terco escondiera estos documentos no cambia nada». Miguel sintió la rabia burbujar en su pecho. Richardson. La compañía inglesa Richardson, mencionada en los documentos de su tatarabuelo. Estos hombres eran descendientes de los mismos que habían robado la mina de su familia. «Pero don Ricardo», continuó el hombre, «estos documentos muestran que nunca hubo venta legal, muestran que su tatarabuelo presionó al gobierno para confiscar la propiedad. Si Santos tiene copias de esto...» «Santos no tiene nada», dijo Ricardo con confianza fría. «Después de que encontremos todo aquí, nos aseguraremos de que no quede evidencia. Este lugar será sellado permanentemente, y en cuanto a Miguel Santos, bueno, los ranchos aislados como este pueden ser peligrosos. Los accidentes ocurren». La amenaza era clara y directa. Miguel sintió el sudor frío correr por su espalda. Necesitaba salir de ahí, necesitaba llegar a un lugar seguro, necesitaba proteger esos documentos que llevaba en su camisa, pero estaba atrapado, con 3 hombres entre él y la única salida. Fue entonces que escuchó el sonido más hermoso de su vida. Sirenas policiales, múltiples acercándose rápidamente. Los 3 hombres en la cámara se congelaron. «¿Qué demonios?», gruñó Ricardo. «¿Cómo supieron?». Los hombres corrieron hacia la salida del túnel.
Miguel esperó, contando los segundos, escuchando el caos arriba. Pasos corriendo, gritos, más sirenas, órdenes policiales amplificadas. Esperó 5 minutos completos antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente subió por el túnel y emergió del granero, la escena era de completa confusión controlada. Había al menos 4 patrullas de la policía estatal y los 3 hombres estaban siendo esposados junto a una camioneta negra de lujo. Trueno corría hacia Miguel, ladrando y saltando de alegría, y junto al perro venía alguien que Miguel no esperaba ver. ¿Doña Estela? Miguel apenas podía creer lo que veía. Su vecina, la mujer de 83 años que vivía en el rancho contiguo, estaba de pie junto a un comandante de policía, señalando a los hombres esposados y hablando con autoridad sorprendente. «Miguel, muchacho», dijo doña Estela caminando hacia él con pasos sorprendentemente firmes para su edad. «Menos mal que estás bien. Estábamos preocupados». «Doña Estela, ¿qué está pasando?» «¿Cómo sabíamos que vendrían?». Una segunda voz interrumpió. Miguel se giró y vio a don Jacinto, otro vecino anciano de 90 años, emergiendo de una de las patrullas. «Porque hemos estado esperando este momento durante 50 años, muchacho». Miguel los miraba sin comprender. El comandante de policía, un hombre de unos 40 años con insignias que lo identificaban como comandante Héctor Morales, se acercó. «Señor Santos, creo que tiene muchas preguntas, pero primero necesito que me confirme si encontró algo en su propiedad». Miguel asintió, todavía procesando todo. Sacó los documentos de su camisa y se los mostró al comandante. Los ojos de Morales se abrieron al ver las escrituras antiguas y los sellos oficiales. «Dios santo», murmuró el comandante, «son reales. Después de todo este tiempo, son reales». «Alguien necesita explicarme qué está pasando», dijo Miguel, su voz temblando entre el alivio y la confusión. «¿Cómo sabían ustedes sobre esto? ¿Por qué están aquí exactamente cuando los necesitaba?» Doña Estela tomó su mano con una fuerza sorprendente. «Porque tu tatarabuelo Miguel Santos Guerrero fue el mejor amigo de mi abuelo. Y porque antes de desaparecer en las montañas en 1875, le hizo prometer a mi abuelo que si algún día un descendiente de la familia Santos encontraba lo que había escondido, nosotros lo protegeríamos». Don Jacinto se acercó, apoyándose en un bastón. «Mi padre trabajó en la Providencia. Fue uno de los pocos trabajadores que tu tatarabuelo alcanzó a avisar antes de que los Richardson lo amenazaran. Mi padre juró que algún día la verdad saldría a la luz. Cuando vimos la serpiente», continuó doña Estela, «supimos que el momento había llegado. La leyenda familiar hablaba del guardián que señalaría el lugar cuando el tiempo fuera correcto. Así que hicimos lo que teníamos planeado hacer durante décadas. Plantamos harina de hueso molida en el granero hace una semana», explicó don Jacinto con una sonrisa traviesa. «Las serpientes pueden oler eso a kilómetros de distancia. Sabíamos que una vendría y se quedaría. Y sabíamos que tú, como tu padre y tu abuelo antes que tú, prestarías atención». «¿Pero cómo sabían que los Richardson vendrían?», preguntó Miguel. El comandante Morales habló. «Porque hace 2 meses alguien presentó una solicitud para comprar su rancho a través de una empresa fantasma. Doña Estela, que es mi tía abuela, me contactó inmediatamente. Investigamos y descubrimos que detrás de esa empresa estaba la familia Richardson Vasconcelos, descendientes de los mismos que despojaron a su tatarabuelo. Hemos estado vigilando», continuó el comandante. «Teníamos micrófonos direccionales en los árboles alrededor de su rancho. Cuando escuchamos que habían entrado a su propiedad esta mañana, nos movilizamos y lo que grabamos...». Sacó una grabadora digital pequeña.
Es suficiente para procesar a Ricardo Vasconcelos y sus asociados por intento de robo, amenazas de muerte y conspiración. Miguel se sentó en el suelo, sus piernas finalmente cediendo. Trueno se acurrucó a su lado, lamiendo su cara. Todo esto, ustedes planearon todo esto. No todo, admitió doña Estela. No sabíamos cuándo encontrarías la caja, ni si realmente lo harías, pero cuando vimos que la serpiente se quedaba, cuando vimos que Trueno reaccionaba, supimos que el mecanismo que tu tatarabuelo había dejado finalmente se había activado. La serpiente, murmuró Miguel. Él sabía que una serpiente marcaría el lugar, por eso dejó la harina de hueso enterrada bajo la viga. Sabía que eventualmente atraería a un guardián natural. Tu tatarabuelo era un hombre brillante, dijo don Jacinto, un ingeniero autodidacta, un minero experto, y lo más importante, un hombre que creía en la justicia. Sabía que no podía ganar contra los Richardson en su tiempo, pero se aseguró de que sus descendientes pudieran hacerlo. El comandante Morales se aclaró la garganta. Señor Santos, necesitamos documentar todo lo que hay en esa cámara subterránea. También necesitaremos que nos acompañe a hacer una declaración formal. Los documentos que encontró serán cruciales para el caso, pero le aseguro que serán protegidos y autenticados adecuadamente. Durante las siguientes horas, Miguel guió a un equipo forense a través del túnel. Fotografiaron cada caja, catalogaron cada lingote de oro, documentaron meticulosamente cada papel. Un perito en documentos históricos, traído especialmente de la capital del estado, examinó las escrituras y contratos con lentes de aumento y luz ultravioleta. «Son auténticos», declaró el perito después de 2 horas de examen. «Los sellos son genuinos, las firmas corresponden a funcionarios conocidos de la época. El papel y la tinta son consistentes con 1875. Esto es evidencia histórica de primera categoría». Ricardo Vasconcelos y sus 2 asociados fueron trasladados a la delegación estatal. En su camioneta, los investigadores encontraron más evidencia incriminatoria. Mapas del rancho de Miguel, investigaciones privadas sobre su situación financiera. Miguel efectivamente estaba luchando con deudas del rancho y, lo más condenatorio, un contrato preelaborado para la venta del rancho a un precio ridículamente bajo, con la fecha dejada en blanco. Planeaban obligarlo a firmar, explicó el comandante Morales. Presión financiera primero, amenazas después. Es el mismo patrón que su familia ha usado durante generaciones para adquirir propiedades. En los días siguientes, la historia explotó en los medios locales y nacionales. La historia del oro escondido durante 150 años era suficientemente fascinante, pero la evidencia de despojo histórico, preservada tan meticulosamente, tocó un nervio en el país. Historiadores de 3 universidades solicitaron acceso a los documentos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia expresó interés en la cámara subterránea como sitio histórico. Pero la investigación policial reveló algo aún más grande. Los documentos de Miguel no eran un caso aislado. Ricardo Vasconcelos, su hermano Fernando y su prima Laura habían estado usando tácticas similares en toda la región durante años. La investigación de sus propiedades reveló documentos que sugerían que al menos 20 familias habían sido despojadas de tierras mediante fraude, presión financiera y amenazas en las últimas 2 décadas. Cada caso fue investigado, cada familia fue contactada, y en 12 de los casos se encontró evidencia suficiente para procesar. La red criminal que habían construido, basada en el legado de injusticia de sus ancestros, finalmente estaba siendo desmantelada. 3 meses después, Miguel Santos estaba sentado en el corredor de su casa, renovada y ampliada, observando la actividad en lo que ahora se llamaba el Museo de la Providencia.
La estructura había sido construida directamente sobre el túnel original, preservando el acceso a la cámara subterránea, pero permitiendo visitas controladas. El museo contaba la historia de su tatarabuelo, de la mina, del despojo y de la increíble paciencia de un hombre que supo que la justicia llegaría, aunque fuera 150 años después. Trueno dormitaba a sus pies, con un collar nuevo de cuero con su nombre grabado en una placa de plata. El perro se había vuelto una pequeña celebridad local, con niños preguntando si podían acariciar al perro que encontró el tesoro. Miguel siempre sonreía y explicaba que sin Trueno tal vez nunca habría prestado atención a la serpiente. La serpiente misma, una víbora de cascabel hembra identificada por un herpetólogo de la universidad, había sido reubicada cuidadosamente a un hábitat protegido en las montañas cercanas. El científico había explicado que el comportamiento de la serpiente, aunque inusual, no era imposible. La harina de hueso que doña Estela y don Jacinto habían plantado había atraído roedores pequeños, y la serpiente había encontrado el lugar ideal para cazar. Que se hubiera quedado justo en la viga marcada era, admitieron todos, una coincidencia extraordinaria. O tal vez algo más. El oro había sido oficialmente valorado en aproximadamente 82 millones de pesos al precio actual del mercado. Pero más valioso que el oro eran los documentos. Un juez federal había dictaminado que las escrituras originales de 1873 eran válidas y que la confiscación de 1875 había sido ilegal. Esto significaba que Miguel era el heredero legal no solo de los 180 hectáreas de su rancho actual, sino de las 2.000 hectáreas originales de la concesión. El problema era que muchas de esas tierras ahora tenían propietarios que las habían comprado de buena fe durante las décadas intermedias. Miguel podría haber luchado legalmente por cada metro cuadrado, pero no era el tipo de hombre que haría eso. En su lugar, trabajó con abogados y el gobierno estatal para llegar a acuerdos justos. Las propiedades que estaban en manos de los Vasconcelos y sus empresas fantasma fueron transferidas de vuelta a Miguel sin costo. Esto agregó aproximadamente 600 hectáreas a su rancho. Para las otras propiedades, se estableció un fondo de compensación usando parte del oro, permitiendo que las familias que habían comprado tierras legalmente se quedaran con ellas, mientras Miguel recibía compensación justa. La mina original de La Providencia, cerrada y sellada desde 1875, fue reabierta y explorada por ingenieros. Los reportes indicaban que todavía había vetas de oro sin explotar, aunque la extracción moderna requeriría inversión significativa. Miguel decidió no reabrir la mina como operación comercial. En su lugar, el sitio fue incorporado al museo como una exhibición de minería histórica, con tours guiados que mostraban las técnicas de extracción del siglo XIX. Doña Estela y don Jacinto ahora vivían en casas nuevas, construidas en terrenos que Miguel les había dado en su propiedad. Las casas eran modestas pero cómodas, de adobe con techos de teja, respetando la arquitectura tradicional de la región. Ambos ancianos trabajaban como guías en el museo 3 días a la semana, contando la historia desde la perspectiva de sus propias familias, añadiendo profundidad y emoción personal a las exhibiciones. El museo empleaba a 6 familias locales de tiempo completo, 2 guardias de seguridad, 3 guías además de los ancianos y un administrador. Durante los fines de semana, cuando la afluencia de visitantes aumentaba, se contrataban trabajadores adicionales de la comunidad. El museo generaba ingresos suficientes para sustentarse y contribuir a un fondo comunitario. Con parte del oro vendido, Miguel había financiado mejoras significativas en la región.
El camino de terracería que conectaba su rancho con la carretera principal fue pavimentado. La escuela del ejido vecino recibió fondos para una biblioteca nueva y computadoras. El centro de salud local, que había operado con equipo obsoleto durante años, fue renovado completamente. Ricardo Vasconcelos, su hermano Fernando y su prima Laura fueron sentenciados a entre 8 y 12 años de prisión por múltiples cargos: intento de extorsión, amenazas de muerte, conspiración para cometer fraude y falsificación de documentos. Sus dos asociados recibieron sentencias menores a cambio de testimoniar contra ellos. Pero la sentencia más satisfactoria para Miguel fue la civil. Un juez ordenó que la familia Vasconcelos Richardson pagara compensación a todas las familias que habían sido despojadas en las últimas 2 décadas. El monto total superaba los 200 millones de pesos. Las propiedades de la familia fueron embargadas y vendidas para cubrir las compensaciones. La historia también abrió una investigación histórica más amplia. El gobierno de Durango estableció una comisión para revisar casos históricos de despojo de tierras durante el Porfiriato. Se encontraron docenas de casos similares, aunque ninguno con evidencia tan bien preservada como la de Miguel. La comisión estaba trabajando en formas de reconocer estas injusticias históricas, aunque admitían que resolver legalmente casos de hace más de un siglo era extremadamente complicado. Miguel había guardado suficiente oro para asegurar su futuro y el de sus futuros hijos, cuando los tuviera. Pero la mayor parte fue vendida y los fondos fueron distribuidos de formas que él sentía que su tatarabuelo habría aprobado. Había establecido una fundación que otorgaba becas a estudiantes de la región interesados en estudiar ingeniería, geología o historia. Había donado a la universidad local para establecer un programa de estudios sobre la historia minera de Durango. Y había creado un fondo de emergencia para pequeños rancheros de la región que enfrentaban dificultades financieras. El rancho de Miguel prosperaba ahora. Sin las deudas que lo habían agobiado, pudo invertir en mejoras: mejor sistema de riego, ganado de mejor calidad, equipamiento moderno, pero mantuvo el carácter tradicional del lugar. El granero donde todo había comenzado fue preservado exactamente como estaba, convirtiéndose en la primera parada del tour del museo. Los visitantes podían ver la viga con la cruz tallada, el lugar donde la serpiente se había enroscado, y el poste bajo el cual Trueno había comenzado a cavar. La historia había capturado la imaginación popular de tal manera que un productor de documentales de la Ciudad de México se puso en contacto con Miguel. El documental, titulado El Guardián de la Providencia, fue transmitido en un canal nacional y ganó varios premios. Contaba la historia completa, desde el despojo original en 1875 hasta la resolución en el presente, con entrevistas a Miguel, doña Estela, don Jacinto, el comandante Morales e incluso el herpetólogo que había estudiado a la serpiente. Un historiador de la Universidad Nacional escribió un libro académico sobre el caso, usándolo como punto de entrada para explorar los patrones más amplios de despojo de tierras durante el Porfiriato. El libro se convirtió en lectura requerida en varios programas de historia en universidades mexicanas. Pero para Miguel, sentado en su corredor esa tarde tranquila de noviembre, con el sol poniéndose sobre las montañas de Durango, pintando el cielo de naranja y púrpura, lo más importante no era la fama ni el reconocimiento, era saber que había honrado el legado de su tatarabuelo. Era ver a las familias que habían sido despojadas por los Vasconcelos finalmente recibir justicia y compensación. Era observar a niños de la comunidad visitando el museo, aprendiendo sobre su historia, entendiendo que la justicia, aunque demorada, puede eventualmente prevalecer.
Trueno levantó la cabeza y miró hacia el oeste, donde el museo estaba cerrando sus puertas por el día. Las últimas familias de visitantes caminaban hacia sus autos, muchos con bolsas de recuerdos de la tienda del museo, cuyos ingresos también beneficiaban a la comunidad. Los guardias de seguridad, hombres jóvenes del ejido vecino con trabajos estables por primera vez en sus vidas, hacían sus rondas finales del día. Doña Estela salió del museo, cerró la puerta principal con llave y caminó lentamente hacia la casa de Miguel. A sus 83 años, se movía con cuidado pero con dignidad intacta. Se sentó en una de las sillas del corredor junto a Miguel, aceptando el vaso de agua fresca que él le ofreció. «Buena afluencia hoy», comentó ella. 3 grupos grandes de estudiantes. Los niños hacen muchas preguntas inteligentes. Mi tatarabuelo estaría contento de saber que los niños están aprendiendo, dijo Miguel. Tu tatarabuelo era un hombre que pensaba en generaciones, respondió doña Estela. Por eso escondió todo tan cuidadosamente. No era solo para que su familia recuperara lo perdido. Era para que la verdad se conociera, para que la historia se contara correctamente. Don Jacinto llegó poco después, acompañado por su nieto que lo recogía cada tarde después del trabajo en el museo. Se despidió de Miguel con un saludo de mano y una sonrisa. Mañana nos traen un grupo de la capital, dijo, historiadores profesionales. ¿Quieren ver la cámara? La universidad está hablando de hacer excavaciones arqueológicas más extensas, agregó Miguel. Piensan que puede haber más túneles. Probablemente los hay, dijo doña Estela. Tu tatarabuelo no hacía nada a medias. Mientras el sol terminaba de ponerse, Miguel reflexionó sobre todo lo que había cambiado en 3 meses. Había comenzado como un ranchero endeudado, luchando para mantener a flote una propiedad que había sido todo lo que tenía en el mundo. Una serpiente, un perro persistente y el increíble plan de un hombre muerto hace casi 150 años habían transformado no solo su vida, sino las vidas de docenas de familias en la región. Los Vasconcelos, que habían vivido durante generaciones del legado de injusticia de sus ancestros, finalmente habían enfrentado las consecuencias de sus acciones. La justicia, aunque extraordinariamente demorada, había prevalecido. Miguel acarició la cabeza de Trueno, quien se había quedado dormido a sus pies. El perro soñaba, sus patas moviéndose levemente. Miguel se preguntó si Trueno soñaba con serpientes, con túneles oscuros, con cajas llenas de oro, o tal vez simplemente soñaba con correr por los campos, perseguir conejos y dormir al sol, las cosas simples que hacían feliz a un perro. Una brisa fresca bajó de las montañas, trayendo consigo el aroma de tierra y mezquite. En algún lugar en la distancia, un coyote aullaba. Otro respondía desde una dirección diferente. Era el sonido de Durango, el sonido que Miguel había escuchado toda su vida, el sonido que su padre había escuchado, y su abuelo, y su bisabuelo, remontándose hasta aquel Miguel Santos Guerrero que había escondido su tesoro y su verdad bajo la tierra, confiando en que algún día, de alguna manera, la justicia encontraría su camino de regreso. Miguel Santos Guerrero estaría orgulloso de ver que el trabajo de toda una vida, los sacrificios, el dolor de ser despojado de lo que legítimamente le pertenecía, finalmente habían sido reconocidos. Los culpables habían sido castigados. Las familias afectadas habían recibido compensación, la verdad histórica había sido establecida. Y el legado de la familia Santos había sido preservado no solo en documentos y oro, sino en un museo que educaría a generaciones futuras sobre la importancia de la justicia, la persistencia y la fe en que la verdad, eventualmente, siempre prevalece. La noche cayó completamente sobre el rancho. Miguel encendió la luz del corredor, una simple bombilla que proyectaba un círculo de luz cálida.
Se levantó, estiró sus músculos cansados después de un largo día y silbó suavemente a trueno. El perro se despertó, bostezó y siguió a Miguel hacia el interior de la casa. Había trabajo que hacer mañana. Siempre había trabajo en un rancho, pero era buen trabajo. Trabajo sin la presión asfixiante de las deudas. Trabajo hecho con la satisfacción de saber que el futuro estaba asegurado y que el pasado, finalmente, había sido honrado.